11:45 continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña desde España Laura Mateus, internacionalista. Gracias, Laura, por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Laura, bueno, queríamos abordar contigo todo lo que está sucediendo con respecto a la ola de calor en Europa, pero que en gran medida ha afectado también a España. Creo que la única muerte que se ha reportado ha sido en Barcelona. Sí, correcto. La verdad es impresionante y creo que ya es un tema en donde es imposible obviar que es algo histórico y que claramente se deben generar medidas inmediatas. Ahora, Laura, con respecto a los reportes, por ejemplo, en el caso de Francia, ya se estima que a partir de este martes distintos departamentos, incluyendo París, la capital, estén en alerta máxima. ¿Cuáles ahora las medidas que están tomando las autoridades en España? Bueno, realmente las medidas que están tomando son pues establecer las alarmas y claramente todo esto lo que conlleva. Sin embargo, realmente esto es algo histórico a lo cual no se había generado como la suficiente preparación. Y pues esto es algo que va más allá en simplemente estas medidas. Debemos comprender que esto es una clara muestra del cambio climático y que se requieren no solamente como medidas para afrontar esta situación, sino de cómo vamos a realmente mitigar o hacer algo frente al cambio climático, más considerando, digamos, que el panorama actual político en donde se están dando estos discursos negacionistas que están afectando las mismas regulaciones que se dan en materia ambiental y de cómo podemos adaptarnos y digamos que hacer algo para tratar de mitigar específicamente estas problemáticas relacionadas pues, a lo que es el calentamiento global y cambio climático, como he dicho. Ahora, Laura, tú que nos acompañas, por ejemplo, desde España, en Europa, uno de los países más afectados y que además está en primera línea con esta crisis climática es España. ¿Qué medidas se están tomando a nivel general? ¿Cómo se prepara tú, por ejemplo, que estás allí, la sociedad en general? Pero además entendiendo lo que sucedió muy recientemente, como por ejemplo la Dana, que ha sido uno de estos escenarios más catastróficos y recientes, entendiendo que los últimos 3 años, por ejemplo, rompieron récords de temperaturas. Correcto. Se ve realmente como muchas veces, y lo digo también en mi experiencia acá directamente, como se habla de que va a ser, por ejemplo, un verano extremadamente caliente, pero no se toman realmente las medidas. Las personas en sí siguen un poco muy a la espera de lo que pueda pasar y no tomaron las medidas preventivas. Sin embargo, por ejemplo, se puede ver como hay colegios, empresas que lo que hacen es tratar de que las personas se queden en su hogar, considerando los riesgos que hay frente a los golpes de calor. Se toman también ciertas medidas, por ejemplo, en el tema de infraestructura. Por ejemplo, en la Plaza de Sol en Madrid se ponen toldos para que este año están en construcción para poner toldos para que la gente tenga algo de sombra. Pero como he dicho, siento que son las medidas más de adaptación, pero no tampoco preventivas en realidad. Igualmente esto es algo que va a ir cambiando y creo que con esta ola de calor actual que estamos teniendo, ya los distintos organismos tomarán las medidas necesarias para real tomar este tema en manos propias y más cuando este tipo de golpes de calor se esperaban mucho más adelante, alrededor de julio, junio, agosto, pero que hayan iniciado desde junio, pues claramente muestra lo preocupante que es la situación y me imagino que esto significará que se van a tomar mayores y más fuertes medidas que las que actualmente se han tomado, que claramente no son suficientes para el panorama actual. Sí, justo coincide realmente lo que está sucediendo con lo que los expertos han advertido desde hace décadas, que ahora cada año estos fenómenos serán más intensos, pero también en más largo en cuanto a periodo. Ahora, Laura, hablando ya desde un punto de vista quizás más de liderazgo internacional, quizás geopolítico, en este momento se lleva a cabo la cuarta conferencia internacional sobre financiación de desarrollo, donde por supuesto está la ONU y que además es en España. Y ya, por ejemplo, Guterres hace minutos decía que por supuesto están pidiendo más financiación con respecto a la crisis climática en otros aspectos, pero por supuesto este es uno de los temas clave. Y me llama la atención además como por ejemplo también se van a ver afectados con esta crisis climática los países más vulnerables. Hablábamos de España, pero España no entra en esta categoría de países más vulnerables, por ejemplo. Completamente, y ese punto creo que es vital. El panorama internacional político se encuentra en un momento bastante complejo para el panorama en el que estamos también en el mundo, en donde estamos empezando a ver cada vez más estas consecuencias del cambio climático.
y el calentamiento global. Entonces, claramente muchas veces hay mayor presión de, por ejemplo, mayor financiación o mayores regulaciones, pero por otro lado tenemos, como he dicho, estas narrativas más negacionistas frente al cambio climático y que hablan más de un tema de tener competitividad, por ejemplo, económica y comercial, versus el impacto ambiental que esto tiene. Entonces, estamos en un momento en donde hay gran tensión entre estas dos y en Europa, por ejemplo, prima este, digamos que discurso de entablar más cosas de sostenibilidad y digamos que generar los cambios necesarios, pero por ejemplo este año en el 2000, bueno, en el 2026 se iba a iniciar con una regulación específica frente a temas de sostenibilidad, pero considerando el panorama internacional y que realmente habían otras potencias u otras economías, como por ejemplo la estadounidense, que no estaban generando este tipo de medidas, se decidió y es probable que ya certeramente se aplace para el 2028. Entonces, al final, sí se están discutiendo cosas, pero realmente no se están haciendo las suficientes. Y como he dicho, el panorama internacional y político internacional sí está jugando mucho en, digamos que en trabar estos avances que requerimos urgentemente. Y más como has dicho muy bien, los efectos del cambio climático son completamente desiguales. Los principales países que se ven afectados son de hecho países vulnerables, tanto en materia también económica, entonces poder hacer frente y adaptarse a estos efectos que se van a generar, pues es completamente difícil y ahí es donde también se empiezan a ver, digamos que estos rezagos de lo que es la inigualdad y la desigualdad como ya en internacional frente a cómo opera nuestro sistema económico y cómo ese sistema económico global también genera impactos frente a, por ejemplo, el tema de gasto de recursos, efectos medioambientales, y es algo que a pesar de que estaba tomando bastante fuerza, como he dicho, la ha perdido un poco por el panorama y los discursos políticos que se están dando globalmente. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos hoy. Un gusto. Bueno, un abrazo para ti, por supuesto, también para toda España, que además vive este momento después de lo que fue la Dana, y también, por supuesto, a los que se conectan y que nos ven desde Europa a través de nuestro canal de YouTube, Globovisión Videos en vivo. Fue Laura Mateus, internacionalista, que nos acompañaba desde España, por cierto. Por ejemplo, en 2024 a nivel nacional se reportaron más de 2.000 defunciones que eran atribuibles a lo que era la ola de calor. Y lo que llama la atención, por ejemplo, es que más del 90% de las muertes fueron mayores de 75 años y además de esto el 60% se produjeron en el mes de agosto. Este es el panorama y además basándonos también en lo que sucedía el año pasado. @internacionales_GB. Ya regresamos con más.